Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, hemos continuado leyendo. Nos toca hoy el capítulo número 28 del libro de los Proverbios, en donde, pues, como lo hemos estado ya explicando, pues recibimos varios consejos de parte de nuestro Padre Dios, de parte de esta sabiduría que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros. Tenemos 28 versículos, capítulo 28, y bueno, pues vamos a darle lectura para ver qué es lo que nos están explicando estos versículos. Capítulo 28. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero los justos viven confiados como el león. Cuando el país anda mal, los gobernantes aumentan, pero el buen dirigente sabe mantener el orden. El malvado, que oprime a los pobres, es como fuerte lluvia que destruye las cosechas. Los que se apartan de la ley alaban al malvado. Los que la cumplen están en contra de él. Los malvados no entienden nada de la justicia, pero los que recurren al Señor lo entienden todo. Más vale ser pobre y honrado que rico y malintencionado. El que cumple la ley de Dios es un hijo inteligente, pero el que anda con glotones es la vergüenza de su padre. El que amontona riquezas cobrando intereses, las amontona para él, que se compadece de los pobres. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. El que lleva a los buenos por mal camino caerá en su propia trampa, pero los hombres intachables recibirán lo mejor. El rico se cree muy sabio, pero el pobre e inteligente puede ponerlo a prueba. Cuando triunfan los justos, se hace gran fiesta. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Dichoso el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Igual que un león rugiente o un oso voraz, es el malvado que gobierna a un pueblo pobre. El gobernante insensato aumenta la opresión, pero el que no es codicioso tendrá larga vida. El que ha cometido un asesinato no parará hasta caer en la tumba, que nadie intente detenerlo. El hombre honrado será puesto a salvo, pero el perverso caerá en la desgracia. Al que cultiva su campo hasta le sobra comida. Al que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza. Quien es digno de confianza será alabado. Quien tiene ansias de riqueza no quedará sin castigo. No está bien discriminar a nadie. Hasta por un pedazo de pan se puede pecar. El ambicioso tiene prisa por ser rico y no sabe que sobre él vendrá la pobreza. Con el tiempo más se aprecia al que critica que al que alaba. Amigo de criminales es quien roba a sus padres y alega que no ha pecado. El que mucho ambiciona provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Solo un necio confía en sus propias ideas. El que actúa con sabiduría saldrá bien librado. Al que ayuda al pobre, nada le faltará, pero al que le niega su ayuda, mucho se le maldecirá. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Cuando les llega su fin, predominan los justos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya como lo hemos estado estudiando, ya como lo hemos estado diciendo, nos habla de el bueno y el malo, ¿no? En pocas palabras. Cómo te debes de comportar y qué es lo que no debes de hacer. Es importante que lo vayamos nosotros aprendiendo. Si es la primera vez que escuchas esta explicación, pues bueno, quiero invitarte a que escuches todos los capítulos del libro de los Proverbios para que te des cuenta de que el Señor nos está dando una buena lección, nos está dando una buena explicación, nos está regalando la sabiduría para que podamos nosotros comportarnos idóneamente, correctamente en este mundo y que nos pongamos a trabajar
con los dones del Espíritu Santo, que tenemos, que los hemos ya recibido. Los que ya están bautizados de una manera institucional, y si no estás bautizado, de todas maneras, los dones del Espíritu Santo están en ti. Recuerda que somos templos vivos del Espíritu Santo. Vivimos la época del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Las tres divinas personas, como nuestro Padre Dios ha querido que nosotros las entendamos. Los creyentes cristianos, por supuesto, ¿no? El pueblo judío y el pueblo árabe, que son las otras dos naciones monoteístas, que solamente tenemos a un solo Dios, ellos no aceptan esta Trinidad. Bueno, pero no hablemos de esos puntos de fe, de esos puntos de entendimiento y de credo. Hablemos principalmente de estos versículos, que es lo que nos está proporcionando la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Y como lo hemos hecho, vamos a poner algunos ejemplos y también nos vamos a remontar a la época de nuestro Señor Jesucristo para confrontarlo de esa manera, porque es importante que ustedes lo tengan también, que estas cosas se vivieron en la época de nuestro Señor Jesucristo y que esta sabiduría nuestro Señor Jesucristo la aplicaba con el prójimo principalmente. Bueno, vamos a continuar. El versículo número 1 dice: el malvado huye aunque nadie lo persiga, pero los justos viven confiados como león. Bueno, pues muy claramente nos habla de que aquel malvado, o los malvados, ¿sí?, siempre su conciencia los está persiguiendo, siempre su pensamiento, siempre sus sentimientos, saben que han hecho mal, que han robado, que han secuestrado, han violado, han asesinado, y pues siempre son perseguidos, ¿sí?, y huyen, quieren huir de la maldad que han hecho. Y muchos se vuelven locos, muchos se suicidan, y muchos cometen errores, y en determinado momento son asesinados o son muertos por la justicia del mundo. Pero dice aquí: pero los justos viven confiados como el león. El león es muy confiado, ¿no? Él siente que las puede, un animal, un león, siente que las puede y que las, por eso le dicen que es el rey de la selva. El león cree que todos son de su condición, dice un dicho. Bueno, pero eso ya lo entendemos de una manera literal, de una manera como quien dice, de un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros? Pues que no seamos malvados, que no seamos delincuentes, ¿sí? Porque aunque nadie te persiga en el mundo, tienes que darle cuentas a nuestro Padre Dios de las malas cosas que has hecho en el mundo. Y pues ahí es terrible la situación. Lo vemos con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los ladrones le reprochaba a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que pues había hecho milagros, que tenía poderes, que cómo era posible que no se bajara de la cruz y los bajara a ellos también, porque también estaban sufriendo, ¿no? Entonces vemos la maldad llega a veces en los seres humanos hasta el último minuto de vida que tienen. Y nos menciona aquí que los justos, la gente honesta, la gente que está cerca del Señor y tiene conocimiento de la sabiduría, pues hace las cosas bien y es como un león. Está confiado porque está de la mano de nuestro Padre Dios. El número 2 dice: cuando el país anda mal, los gobernantes aumentan. Sí, anda mal el país y todos quieren ser gobernantes, ¿no? Todos quieren dirigir al país para poderle ayudar al país, entre comillas, al pueblo, ¿no? Pero el buen dirigente sabe mantener el orden, ¿sí? Lo explica aquí de esta manera, el agiógrafo lo explica aquí Salomón. Aquí lo importante es que nos demos cuenta que nuestra vida, nuestra sociedad, muchas veces, ¿sí?, por muchos gobernantes que tengamos, por muchos líderes, por muchos dirigentes, no se va a arreglar nada si no estamos con el Señor, si no estamos haciendo bien las cosas. Y hemos visto una historia, pues, desafortunada, que ha costado muchas vidas, esa historia que tenemos conforme a la Iglesia católica, en donde hemos visto muchos problemas que se han tenido y que han costado la vida de muchos durante toda su existencia. Sí, podemos hablar
en la época en que, bueno, la Santa Inquisición. Búsquenle, estudienle y van a darse cuenta de que es una situación muy difícil de poder aceptar. Y también podemos hoy en día mencionar aquellas órdenes religiosas o congregaciones, ¿no?, como los Legionarios de Cristo, sí, que su líder y su creador, Marcel Maciel, ¿sí?, un señor de Michoacán, de Cotija, sí, que se formó sacerdote y que cayó en el máximo pecado, diríamos nosotros, ¿no?, de la violación, de la pederastía, ¿no? Entonces, todo esto que yo les platico y muchas otras cosas más que sabemos de la historia de la iglesia, ¿no?, en donde vemos que muchos presbíteros, pues, no debiesen haber sido presbíteros, dirigentes, son lobos vestidos de ovejas, y que al final de cuentas lo que buscan son cumplir con sus intereses personales. Bueno, entonces, tengamos mucho cuidado y seamos mejor unos buenos dirigentes, ¿no?, para mantener el orden. Y para ser un buen dirigente, pues tenemos que tener consideración a la palabra de Dios. Número 3 dice: el malvado que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye las cosechas. Hacer el bien a los demás y principalmente a los necesitados. Las obras de caridad. Recuerden que tenemos que hacer obras de caridad tanto espirituales como corporales. Eso es muy importante que lo tengamos. No, todos los días haz una obra de caridad, ofrécesela al Señor y que nadie la sepa. ¿Sí? Tú a escondidas hazlo. Eso te va a ayudar mucho para purificar tu espíritu, tu alma, y para que tengas tú algo que presentarle a nuestro Padre Dios. Todos los días ayuda a alguien. Y no te estoy diciendo que le des 5 pesos al que limpia el parabrisas, 5 pesos al que te limpia el coche, 5 pesos al que está en la esquina pidiendo dinero. No. Hacer una buena obra de caridad corporal, ¿no? Sí, no te voy a mencionar aquí todas las obras de caridad corporales, espirituales, pero pues darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle posada al peregrino, sí, dar un buen consejo, sí, visitar a los enfermos, a los necesitados. Y bueno, pues son muchas obras de caridad que podemos nosotros ir realizando cotidianamente. Y si tú tienes una profesión y tienes una habilidad y tienes un oficio en el cual tú puedes ayudar al prójimo, pues ayúdalo, ¿no? Muchos ejemplos tenemos, muchas anécdotas tenemos de mucha gente que ha ayudado sin interés, ¿sí? Y bueno, pues ahorita no se las voy a platicar porque, pues imagínense, nos tardaríamos bastante tiempo, ¿no?, en estar acordándonos de cada uno de esos momentos en que la gente ayuda a otra, ¿no? Sí, y bueno, pues las obras de caridad son importantes que las llevemos acá. Sí. Número 4 dice: los que se apartan de la ley alaban al malvado. Pues vemos la ley de Dios, vemos la ley de los hombres que nos restringen, ¿no? Tú quieres vivir fuera de la ley de los hombres y principalmente fuera de la ley de Dios. Y eso te conlleva a que, pues, te quieras sentir poderoso, ¿no? Los que la cumplen están en contra de él, ¿sí? Cumplen la ley. Es lo que debemos de hacer, llevar a cabo lo que el Señor nos está enseñando. Entonces es importante que estudies, que leas, que observes, que investigues, porque no nada más son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y dirán los católicos: y nosotros tenemos 5 mandamientos de la ley de la iglesia, otros no. Bueno, aquí lo importante es de que le pidas al Espíritu Santo para que te dé entendimiento y comprendas la Sagrada Escritura, lo que el Señor nos quiere brindar, y que lo obtengas tú para el bien de los demás y principalmente para el bien de cada uno de nosotros. Los malvados no entienden nada de la justicia, pues no, pero los que recurren al Señor lo entienden todo. Y bueno, pues aquí sí hacemos una confrontación con respecto a la época de nuestro Señor Jesucristo. Los malvados no entienden nada de la justicia.
Pues a los fariseos y escribas no entendían nada de la justicia. ¿Eh? Habían agarrado ya la palabra de Dios para su beneficio propio, como en la actualidad, ¿no? Dense cuenta cómo todas las iglesias ahora ya son mausoleos, porque todas las iglesias ya venden nichos, y ahí vas y depositas las cenizas de tu familiar durante 20, 25 años, ¿no? Y después tienes que pagar un refrendo, y si no, pues sacan tus cenizas y las echan a la fosa común, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Sí, porque si ya después no tienes tú cómo pagar el refrendo, o ya no tienen cómo pagar el refrendo tus descendientes, pues tú vas a ir a parar en una fosa común. Y que dirás, pues ya me vale gorro, no, pues yo ya estoy muerto. Exacto, sí, definitivamente a lo mejor tienes razón. Pero lo importante es que vemos que ahora, pues ya las iglesias se han vuelto mausoleos, ¿no? Entonces los malvados no entienden nada de la justicia, vemos los fariseos y escribas, ¿no? Pero los que recurren al Señor lo entienden todo. Los 12 discípulos entendían todo porque recurrían a las explicaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedían y le dijeron a nuestro maestro, Rabí, enséñanos a orar. Y él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta oración nosotros le decimos vulgarmente el Padre nuestro, ¿no? Debíamos de decirle la máxima oración, la oración del Maestro, ¿sí? La oración de Jesús, la oración del Mesías, la oración del Hijo de Dios. Nos enseñó a orar, Padre nuestro. Bueno, ya se la saben ustedes. Bueno, qué bueno. Y si no, pues después la platicamos, ¿no? Porque también tiene una explicación, ¿eh? La oración del Padre Nuestro, ahí la pueden buscar en el canal de YouTube, en mi canal, ¿no? Porque la tengan ustedes también bien explicada. Dice, más vale ser pobre y honrado que rico y malintencionado. Pues sí. La pobreza no habla de la pobreza de dinero, sino la pobreza, ¿sí? De la sencillez, de la humildad y ser honrado. ¿Para qué quieres ser un rico malintencionado, un rico soberbio, un rico orgulloso? Eso te va a perder. Recuerda que Jesucristo dijo muy claramente qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Órale, está cañón, ¿eh? Digo, para los que tienen mucho, mucho dinero, ¿no? Porque vuelvo a otro punto, la riqueza es relativa. Tú puedes tener más dinero que otros, ¿sí? Y otros tienen más dinero que tú. Y así consecutivamente, ¿no? Hay gente que no tiene coche y otros dicen, pues yo quisiera tener aunque sea un bochito, ¿no? Sí, y otra gente dice, pues yo con una motocicleta me conformo, ¿no? Entonces, pues yo aunque sea con una bicicleta, ¿no? Y otros dirán, pues yo con que pudiera yo mover mis piernas porque estoy paralítico, ¿no? Y otros dirán, pues yo como quisiera, aunque tener una silla de ruedas para poderme transportar, ¿no? Y otros dirán, pues yo aunque quisiera tener, aunque sea unas muletas para poder caminar, ¿no? Y así consecutivamente, ¿no? Bueno, le digo, la riqueza es relativa. Aquí la riqueza que debemos de tener es la riqueza de nuestro Señor, de su conocimiento, para que podamos ser libres y podamos entender qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos debemos de comportar en este mundo. El que cumple la ley de Dios es un hijo inteligente, bueno, y lo vemos, ¿no? Pero el que anda con glotones es la vergüenza de su padre. Habla de glotones no de solamente de comer, sino de glotones de aquellos que se llenan de los vicios, de las pasiones mundanas y terrenales, ¿no? Son la vergüenza de su padre. Pues ¿quién es nuestro padre? Pues nuestro Padre Dios. Aquí está hablando de una manera corporal, de una manera de aquel entonces, ¿sí? De lo que los papás les daba vergüenza tener hijos baquetones, tener hijos delincuentes, tener hijos perezosos, ¿no? Pero nos habla aquí a nosotros directamente de que, pues Dios, ¿sí? Se avergüenza de nosotros cuando no hacemos las cosas correctamente. Pero si cumplimos la ley, ¿sí? Somos hijos inteligentes, ¿sí? Acuérdense que antes éramos creación de Dios y gracias por la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos sus hijos de Dios. Y no solamente somos su creación, sino también somos sus hijos. El que amontona riquezas cobrando intereses, las amontona para él que se compadece de los pobres, ¿sí? Si tú te compadeces de los pobres y tú ayudas a los pobres, en esta vida te va a ir muy bien. Pruébalo, haz ese ejercicio, es muy importante.
Sí, trata tú de ayudar siempre a la gente necesitada, a la gente que pues tiene problemas, apóyalos, aconséjalos, trata en todo lo que necesiten, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que tú te va a empezar a ir mejor, te va a ir bien, vas a tener una mejor vida, ¿no? Sí. Es importante también que tú lo disfrutes. Pero haz la prueba, ¿no? Porque a lo mejor nada más, pues, ahorita te lo estoy diciendo y dices, ¿a poco? Sí, ¿no? Y no es magia, es una acción, viene una reacción. Entonces tú ayudas y te va a ir muy bien. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. ¿Ves? Por mucho que hagas oración, si no haces lo que tienes que hacer, no te sirve de nada, ¿eh? Porque no estás atendiendo a la ley de Dios. Sí, ¿y cómo vas a saber cuál es la ley de Dios? Pues eso es lo que yo te estoy explicando, que pues necesitas leer, estudiar, escudriñar y ponerte al frente de la situación para que sepas qué hacer en cada momento. Solamente puedes entender si lees la Sagrada Escritura, si estudias la palabra de Dios, si le pides al Espíritu Santo que te guíe. ¿Sí? Porque si estás esperando a que el presbítero, a que el guía espiritual, el pastor te diga qué es lo que tienes que hacer, pues te vas a tardar mucho. Sí, porque a lo mejor el pastor no te dice todo lo que te puede decir el Espíritu Santo, pues lógico. O sea, es importante, ¿no? Dices, a ver, y quiero aprender historia. ¿A quién le voy a preguntar? ¿A un niño? ¿A un joven que va a la escuela? ¿Sí? ¿O a un historiador? Pues lógico que a un historiador. El niño y el joven que toman clases de historia, pues te dirán algo, pero el historiador te va a dar una cátedra. Entonces es lo mismo, ¿no? Sí, pídele al Espíritu Santo, que estás esperando a que alguien te explique las cosas, ¿no? Entonces de nada va a servir tantas oraciones si no haces tus obras de caridad. Sí, acuérdate que la oración es la comunicación con Dios, con tus palabras. Habla con Él, habla con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si no haces nada, es una fe muerta. Acuérdate lo que nos dice por ahí en una de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, un libro, una carta que es de Santiago, en donde nos menciona Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ahí lo tenemos en el capítulo número 2, versículo 17, en donde habla eso Santiago, ¿no? Entonces, pues, hay que hacer oración, sí, pero hay que hacer obra, si no, está muerta la situación. El que lleva a los buenos por mal camino, caerá en su propia trampa, pero los hombres intachables recibirán lo mejor. Bueno, está. Hagamos las cosas correctamente y no por estar esperando un premio de nuestro Padre Dios. Hagamos las cosas porque somos trabajadores de la viña del Señor y aquí estamos y tenemos que trabajar. Y tenemos que hacer las cosas que Él nos quiere que realicemos, ¿no? Cada uno nos mandó un trabajo diferente. Así como hay tantas profesiones en el mundo, pues así el Señor nos mandó a cada uno un trabajo diferente. Sí, a lo mejor tú que eres médico, pues tienes que ayudar a la gente y no nada más estarlo haciendo como negocio. Y si tú eres abogado, pues defiende a la gente y no solamente la defiendas por hacer negocio. Y si tú haces algún oficio, pues no cobres caro, ¿eh? Cobra barato. Y si ves que la persona pues no tiene para pagarte, pero necesita que le arregles, por decirlo así, una mesa, pues arregla la mesa y no le cobres, ¿no? Ya caerá un buen rico al que le arregles la mesa, a él sí le vas a cargar el pañal, ¿no? Sí, porque él sí tiene dinero para pagar. Y ahí recuperas lo perdido, según tú, que le ayudas, pero no, estás haciendo una obra de caridad. Entonces, así es como debemos nosotros de comportarnos, ¿no? Entonces, los dones del Espíritu Santo son muchos, pero todos son del Espíritu Santo y los debemos de usar para el bien de los demás. Entonces, hagamos las cosas y que hagamos bien para que la gente se acerque a Dios, conozca y ame al Señor y no llevarlos por mal camino. Y principalmente, ¿cuál es el problema que tenemos? Que nosotros como padres a veces no dirigimos bien a nuestros hijos. Entonces los llevamos a los buenos por mal camino, porque son vasos vacíos y los llenamos de inmundicia, ¿no?
Sí, o sea, es algo que yo soy papá y ratero, pues estoy enseñando a mi hijo que sea ratero. Yo soy papá borracho, pues estoy enseñando a mi hijo que sea borracho. Yo soy papá vicioso, pues estoy enseñando a mi hijo que sea vicioso. Yo soy un papá violador y que no respeta a las mujeres, pues estoy enseñando a mi hijo que sea violador y que no respete a las mujeres. Y si yo tengo pues relaciones sexuales en frente de los niños, pues estoy maleducando a los niños, ¿no? Son vasos vacíos y los tenemos que llevar de cosas buenas. Entonces, el que lleva a los buenos por mal camino, pues caerá en su propio pecado. Número 11 dice, el rico se cree muy sabio, pero el pobre e inteligente puede ponerlo a prueba. Pues sí, lógico, ¿no? Pues los ricos se sienten súper, ¿no? Y no estoy hablando solamente, digamos, de la gente como los reyes de España o los reyes de Inglaterra, ¿no? que tenemos hoy en la actualidad, y algunos otros reyes por ahí, ¿no? Estos son los más populares, ¿no? No solamente estoy hablando de ellos, pero hay mucha gente que tiene dinero, que tiene grandes empresas, ¿no? Y se creen muy sabios, se creen muy capaces, muy inteligentes, ¿no? Y son muy ignorantes, porque el pobre e inteligente puede ponerlos a prueba. En una de esas, un pobre o un inteligente pues los hace quedar mal, ¿no? Aquí la palabra de Dios nos dice, la Sagrada Escritura, que se le fue dada a los sencillos y humildes para hacer vergüenza de la gente importante y los ricos. Eso lo dice en los evangelios. En el número 12 dice, cuando triunfan los justos, se hace gran fiesta. Cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Bueno, pues sí, lógico, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura, suenan las campanas en el cielo. Y lo vimos con el hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo que predicó nuestro Señor Jesucristo, y que les dijo que, pues, a la hora de arrepentirse, aunque haya hecho mal y aunque haya pues despilfarrado toda su fortuna en vicios y prostitución y en maldad, bueno, se arrepintió, ¿no? Y entonces, si tú estás bien, pues bueno, no llegues a eso. Como dice la parábola, nosotros siempre estamos con el Señor. No hay necesidad que nos hagan una gran fiesta. Pero el hijo pródigo, el hijo que se arrepintió, pues sí, porque andaba mal y pues ya sonaron las campanas del cielo. Bueno, número 13 dice, al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiese y lo deja será perdonado. Pues sí, hay gente que disimula, ¿no? Y dice, no, yo nunca he cometido pecado, yo nunca he matado a nadie, ¿no? Ah, no, sí, porque hay gente así que es muy presumida, ¿no? De ese tipo de actitudes que tienen, que están equivocadas, porque pues sí hacen mucho mal, ¿no? Sí, la gente muy importante a veces no paga sus sueldos justos a sus empleados, a sus obreros. En la familia los papás son injustos a veces con los hijos, porque tratan mal a uno y al otro lo tratan bien porque es el consentido o la consentida, y le dan más confianza, le apoyan más es que se parece a mi abuela, se parece a mi mamá, ¿sí? Y no, es que es el hombre de la casa, ¿no? Es el varón, hay que darle todo, ¿no? Y apoyarle, ¿no? Y los hacen unos holgazanes y baquetones, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, disimulan el pecado. ¿No? ¿A poco eso es pecado? Pues sí, lo que acabamos de ver acá arriba. A los que lleva a los buenos por mal camino les va a cargar el payaso, como vulgarmente se dice, ¿no? Pero los padres de familia piensan que eso está bien, ¿eh? Sí, apapachan a los hijos al máximo, ¿verdad? Ahí tienen al hijo en la casa, ¿verdad? No trabaja, no estudia, ya tiene 40 años y lo siguen manteniendo. Ah, pero le piden, oye, ¿puedes barrer el patio? Ay, al rato, y no lo hace. Oye, ¿puedes ir a bajar la ropa de la azotea que lavamos? Ay, al rato, y no lo hacen. Y apapachan a los hijos, y ya son hijos ahí que están eternos, ¿no? Si ya nada más están esperando los hijos que se mueran los padres para quedarse con la casa, para quedarse con el dinero que tengan o las propiedades, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Y es un baquetón, ¿no? Sí.
y que ya embarazó a una señora y ay, pues tienen los padres que mantener a los nietos, ¿no? Ya ni viven ahí, pero tienen que darle dinero porque el baquetón del hijo pues no trabaja. Pero los padres piensan que eso no es pecado. La papachada al hijo, ay, ¿cómo? Es amor, yo lo quiero mucho, es mi hijo, ¿cómo lo voy a abandonar? Tengo que apoyarlo. Es que él salió de carácter débil. Sí, ajá, sí. Bueno, pues tengan cuidado, ¿eh? Dichoso el hombre que honra siempre al Señor, pero el terco caerá en la desgracia. Amar a Dios sobre todas las cosas, dice el mandamiento, ¿no? De la ley de Dios. Y dijo nuestro Señor Jesucristo, y les doy un mandamiento nuevo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues en esos dos mandamientos se encierra toda la ley de Dios. Toda, no los 10 mandamientos, ¿no? Toda, porque tenemos muchas leyes. Tenemos 73 libros nosotros. Otros tienen 39, otros los han compactado en 24. Pero está la ley aquí, no nada más son el decálogo. En esos dos mandamientos se resume la ley. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Igual que un león rugiente o un oso voraz, es el malvado que gobierna a un pueblo pobre. Y no, eso pues, está muy claro. Yo creo que no hay necesidad de explicarlo, pero vemos que hay muchos gobiernos, gobierno rico, pueblo pobre. ¿Sí? Se llenan de dinero los gobernantes. ¿Y quién los eligió? El pueblo. ¿Sí? 20 años quiero ser presidente y llego a ser presidente, ¿no? Y el pueblo sigue pobre. ¿Sí? Y aparenta de que ha ayudado al pueblo, ¿no? Pues ojalá y no aparente, sino que verdaderamente lo ayude. Pues, y así son. Salen del gobierno y véanlos dónde viven. Ya me voy para mi rancho. Vámonos, Martita. Ah, ¿sí se acuerdan de ese señor? Sí, no, pues cómo no. ¿Cómo no se van a acordar, verdad? O de ese otro señor, dice, ¿qué pasó, mujer? ¿Y tu casa? La Casa Blanca, nos la quitaron, ¿ya ves? Te dije que la pintaras de negro, no de blanco. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese? Que dice, ya mero llegamos. Faltan 3 minutos, no menos 2. Ah, no, dijo al revés, ¿verdad? Sí, para mí es muy difícil decir tonterías. Sí, hombre. ¿Sí se acuerdan de ese señor? Sí, no. Yo por eso no me subo a ninguna peña, para no aventarme, ¿no? Porque si estoy igual que ellos, me aviento y me suicido. Bueno, gobernante insensato. ¿Sí? Bueno, dice aquí, el gobernante insensato aumenta la opresión, pero el que no es codicioso tendrá larga vida. Fíjense, el que no es codicioso, pues no hay que codiciar, no es parte de nuestra vida. Es ser codicioso. ¿De qué vienen hablando en el camino? ¿De quién es el mejor? Le decían los discípulos, ¿no? Ay, ya nos oyó el Señor. Ay, tiene oído de tísico. Ay, esa frase, ¿no? Tiene oído de tísico, ¿no? Ya te dije que no hablaras fuerte, Simón. Tú que gritas mucho, Santiago. ¿Saben por qué le decían a Santiago y a Juan los hijos del trueno? Porque eran bien acá agarridos, o sea, bien violentos, bien entrones. Ah, no, sí, era bien acá. Y luego, ¿qué? Pues que como veas de una vez a la salida. Bueno, eso lo dicen en la escuela, ¿no? Sí, pues como veas, pues va en caliente. Ah, no, eran los hijos del trueno, por eso eran los hijos del trueno. ¿Sí sabían eso? De que esos dos discípulos decían del hijo del trueno. Los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. No la bailarina, es otra señora es la hija. ¿A poco se casó Salomé, la bailarina, con un señor Zebedeo? No, esa es otra señora. Esa es otra señora, ¿no? La que pidió que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Híjole, no, man. Yo no sé si se hayan salvado, ¿no? Pero imagínense, el infierno está lleno de gente así. Qué bárbaro. No. Bueno, aquí lo importante es que nos demos cuenta que estos señores, pues, Juan y Santiago, les decían los hijos del trueno porque pues, eran medios acá, bien valentones, ¿no? Sí, bien entrones. ¿Sí? Bueno. Pues no hay que ser codiciosos porque acuérdense que ese momento Jesús les dijo, el que quiera ser el primero, tiene que ponerse a servir a los demás. ¿Sí?
y nos habla del gobernante insensato, ¿no? Que aumenta la opresión. Sí, pues ahí están los romanos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo después el gobernante Tito en el año 70? Pues no mandó a destruir el templo de Jerusalén. Dios permitió eso. Si Dios no hubiera querido, no lo destruye, ¿eh? Pero Dios dijo, de nada sirve que me tengan un templo si estos no creyeron en mi hijo. Qué gacho, hijo, eso sí fue una cachetada bien fea para los judíos, ¿eh? Y ahorita en este tiempo todavía no construyen su templo, porque Dios no les ha permitido cumplir su templo, cumplir la reconstrucción de su templo. Fíjense, ya pasaron más de 2000 años, y no les ha dado la oportunidad, no. Pobres cuates. Bueno, es el pueblo elegido de Dios, Ahí sí, pues yo digo, pues pobres, ¿no? También pobres nosotros. Pero están más pobres la gente que está muriendo allá en Ucrania, ¿sí? Por el asesino presidente que entró a invadir ese país, ¿no? Ya hay más de 10,000 personas en unos lugares que han muerto, niños y mujeres. ¿Y qué hacen los soldados? Violan a las mujeres y las descuartizan. Yo pensaba que eso nada más pasaba en México. Sí, no, en Michoacán, en Guerrero, Jalisco, Nayarit, Colima. No, allá también los soldados rusos llegaban o llegan. Ahorita que estoy hablando, están matando gente. Por órdenes militares de su gran líder, Vladimir. Yo no sé si sea Putin o no sea Putin, creo que es su apellido, ¿verdad? Pero bueno, pues ese señor es un genocida, es un asesino, ¿no? Bueno, ya no hablemos mal de él, ¿no? Porque, pues, pobre, ¿no? A ver si tiene la oportunidad de arrepentirse. Lo dudo, ¿eh? Ya lleva muchas muertes en su conciencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, son gobernantes insensatos, aumentan la opresión. Dice el número 17, el que ha cometido un asesinato no parará hasta caer en la tumba, que nadie intente detenerlo. Pues ahí está. Este señor es un asesino. Les estoy hablando de esto, ¿sí? ¿Y qué pasó en la época de nuestro Señor Jesucristo? Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, se sintió un terremoto, se oscureció el cielo, y se rompieron y se partió en dos el templo, ¿no? Ya después por eso Dios dijo, no, pues ya está todo bien deteriorado, ya mejor que lo tire el gobernante Tito, ¿no? En el año 70, ¿no? Sí. Sí, las cortinas. Bueno, yo no estuve ahí, ¿no? Pero dice la historia que pues el templo se cuartió y que las cortinas se rompieron, ¿no? Pues no hay fotos ni videos, ¿no? Yo le creo a los historiadores, eso no les puedo yo asegurar, ¿no? Pero ahora que me meta yo en mi cámara del tiempo, me voy a regresar y ya tomo películas, me llevo un celular y ya después vengo y se las paso, ¿no? Gratis, ahí sí no les voy a cobrar. Ya les digo, miren cómo sí se partió, ¿no? Sí, para que no me critiquen, ¿no? Porque, ay, ya estás exagerando. Pues es que hay que exagerar, ¿no? Sí, porque está la situación muy, muy violenta, ¿no? El hombre honrado será puesto a salvo, pues sí. Pero el perverso caerá en la desgracia. Pues sí. El pueblo judío cayó en la desgracia por no haber creído en nuestro Señor. Y este Señor que está invadiendo este país, con tanta gente asesinada, que yo les digo son miles y miles y miles, ¿sí? Pues también va a recibir su castigo, ¿eh? No crean que se va a ir aquí sin pagar la última moneda, ¿eh? Por eso les digo, va a ser muy difícil que Dios lo perdone, pero solamente Dios sabe si lo va a perdonar. A mí no me interesa eso, ¿no? A mí lo que sí me preocupa es de que mucha gente, mucho pueblo, muchos civiles tienen que abandonar su casa y en el momento de querer salir de su casa y dejarlo todo, los matan en el camino. Ah, sí, porque el Señor quiere el país limpio. O sea, limpio en el sentido de que ningún ser humano. Al que cultiva su campo hasta le sobra comida, pues sí, el que trabaja, y si trabajamos en el Señor, pues nos va a sobrar comida, nos va a sobrar, ¿sí? Entonces hay que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y el que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza, pues sí. Como en el Evangelio que les he mencionado, en que le dicen a uno que estaba dentro de la fiesta, oye, ¿tú qué haces aquí? Pues me invitó Jeremías. Ah, sí, ¿te invitó Jeremías? ¿No traes el vestido de fiesta? No, pero Jeremías es el maestro de ceremonias, yo soy su amigo. No, sácate. Y lo sacaron, ¿no? Sí, no, el sirviente, sáquenme no trae el vestido de fiesta. O sea, eso quiere dar a entender de que no hiciste lo que tenías que hacer en este mundo. Entonces, pues ponte a trabajar, ¿no? No andes de ocioso. Ya párale, ¿no? Con lo mundano y lo terrenal, ¿no? Ya lo disfrutaste. ¿Cuántos años tienes? ¿20, 30, 40? No, ya.
Ya estás baquetón, ya estás viejito. Si estás joven y estás escuchando esto, mira, no te vuelvas ocioso, conoce a Dios, ámalo y sírvelo y ponte a trabajar, ¿eh? No empieces a llegar a los 80 años y ya que te empiece el cuscús de que ya te vas a morir y que le pidas perdón a Dios, ¿no? Y ahí andes con el miedo de que, no, pues me vaya a dar cáncer. ¿Y cuánto tiempo quieres vivir todavía más? ¿100 años más? Si lo máximo son 120. Eso lo dijo nuestro Padre Dios, ¿eh? Eso yo no lo inventé. Quien es digno de confianza será alabado. Quien tiene ansias de riqueza no quedará sin castigo. Fíjense. Quien es digno de confianza será alabado, ¿no? Sí, hay que ser confiables y solamente con las cosas del Señor. Nuestro Señor confió en sus discípulos y les dejó la doctrina. Y miren que le entraron duro, ¿eh? Porque muchos fueron asesinados, ¿eh? Hasta desollados otros, ¿no? A Pedro, Simón Pedro lo crucificaron de cabeza. A Andrés, su hermano, lo crucificaron en forma de una cruz, de un tache, ¿no? Lo que es una X, ¿no? Sí, una X griega. Así varios los mataron. A Tomás por allá también le dieron, sí, lo mataron. A varios los mataron, a otros no. Sí, a Juan, el más pequeño de los discípulos, pues se murió porque ya estaba viejito, ya tenía que morir, pues, se murió. También, bueno, pero le echaron ganas, no se quedaron, sí, son de confianza. Quien tiene ansias de riqueza no quedará sin castigo. Ansias de riqueza. Si nada más estás en lo mundano, dicen unos, oye, pero pues la reina de Inglaterra, ¿cuántos años tiene? Pues sí, ya está viejita. ¿Y siempre fue rica? Pues sí. Dios le está dando oportunidad de que se arrepienta. ¿Sí? A lo mejor dice ella, ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo soy muy buena persona. Pues simple y llanamente se la aplico. ¿Sí? Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Con eso. ¿Qué le dijo al rico? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, después vienes y me sigues. ¿Eso hizo ya la reina Isabel de Inglaterra? Pues no, ¿verdad? Pues bueno, yo tengo la fórmula y sé que la fórmula es H2O, agua. ¿Sí? Entonces, pues, esa es la fórmula, ¿eh? Seguimos, dice aquí. No está bien discriminar a nadie. Hasta por un pedazo de pan se puede pecar. Pues sí. ¿Cómo la discriminación, no? Ay, no, que están negros. Ay, es que hay gente que no le da la mano a los negros, que porque, ay, no, qué horror, me vaya a contaminar. ¿No? O si eres moreno, lo mismo, ¿no? ¿Cuántas mujeres? Ah, no, yo me voy a casar con un güero para tener hijos güeros. ¿Y eso qué? Ah, no, yo me voy a casar con alguien de dinero porque quiero salir de la pobreza. Ah, mira. Sí. Y bueno, pues así es la situación, la discriminación, hay que tener mucho cuidado porque si llegamos a caer en ese pecado, pues nos va a ir muy mal. Dice que hasta por un pedazo de pan se puede pecar, pues no es que te robes un pedazo de pan y caigas en pecado, no. Es que robar, no. Muchas veces nosotros no ayudamos al que tiene necesidad de comer, no le damos, ¿sí? El Señor nos va atravesando en nuestro camino a la gente que debemos de ayudarle. Y nosotros no hacemos caso, ¿eh? Y no es de darle una moneda nada más, sino hacerlo como lo hizo el samaritano. Bien. Sí, no, porque si tú vas a misa el domingo y quieres soltar uno de a 500 y de 200, como diciendo, ya con esto el Señor lo calmé, y ya no me va a castigar, no estás mal, ¿no? Más bien el padrecito va a estar muy contento, ¿no? Y hasta te lo puedes ganar al padrecito, ¿no? Sí, si tú vas y le dices al padrecito, oiga, padrecito, mira, ahí le traigo 2,000 pesitos, ¿no? Ay, no, hijo, lo que necesites, ¿sí? Sí, así son de discriminativos, ¿no? Bueno. Dice aquí también que el ambicioso tiene prisa por ser rico y no sabe que sobre él vendrá la pobreza. Pues sí, la pobreza espiritual, la pobreza en el Señor, ¿no? Porque nada más estás pensando en lo mundano y en lo terrenal. Y eso te conlleva a que el día de mañana, pues, ni lo disfrutes. Mucha gente se dedica a la delincuencia y pues a lo mejor disfrutan la vida unos 5, 10, 15, un poquito más, ¿no?
Y los matan los contras, o los matan los mismos compañeros, o los mata la justicia, o se mueren y no disfrutan, ¿no? Y vivieron de una manera errónea, y pues aquí muy claramente se dice que le va a venir la pobreza, ¿no? O sea, va a morir rico, pero tiene pobreza en el Señor, y pues ahí va a recibir lo que le corresponde. Con el tiempo, más se aprecia al que critica que al que alaba, ¿sí? Y bueno, pues hay que alabar a nuestro Padre Dios, es al único. Sí, me dirán ustedes. ¿Y los ángeles? Pues no. ¿Y los santos? Pues no. ¿Y la camioneta, papá? No, esa es otra cosa, ¿no? ¿Y María, nuestra santa? No. ¿A quién hay que alabar? No, no de lavar en la lavadora, no, alabar de alabanza. ¿Sí? ¿A quién? Pues a nuestro Padre Dios. Conéctense con el Espíritu Santo. Conéctense. ¿Sí? Conéctate, mi chavo. Diría la chaviza, ¿no? Conéctate, mi chavo, con el Espíritu Santo. Hay que alabarlo a Él. Amigo de criminales es quien roba a sus padres y alega que no ha pecado. Fíjense nada más, amigo de criminales es quien roba a sus padres. ¿Sí han sabido eso de que hay hijos que matan hasta a sus padres? Hay hijos que les roban a sus papás. ¿Sí? Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Pues sí, porque pues, dime con quién andas, pues con criminales te diré quién eres. A quien con lobos anda, a aullar se enseña. Sí, son dichos muy aplicables, ¿no? Y todavía dice que no ha pecado. ¿Cuál? Era lo que me correspondía. Oye, pero le quitas a tus papás. Sí, ya, de todas maneras me iban a dar la herencia cuando se murieran. Pues mejor los metí en un asilo y ya. Oye, pero ya los abandonaste, ya los van a sacar de la... Pues ¿a qué me importa? Se han de haber portado mal. Ya ves cómo era mi papá. Viene acá insultativo. Y cómo era mi mamá. Bien agresiva y grosera. Ah, sí, mira. No. Y todavía presumen de que no cometieron pecado. El que mucho ambiciona provoca peleas. Pues sí. Eso pasa hasta entre los hermanos, ¿no? Cuando son ambiciosos y no los educaron sus padres a comportarse correctamente, ¿sí? Y es lo que les pasaba a los discípulos también. ¿Usted cree que los discípulos, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, todos se llevan muy bien? Ay, eran recuates, ¿no? Y se saludaban de mano y se abrazaban y bailaban juntos, ¿no? El baile del círculo, ¿no? Porque ya saben cómo bailan los judíos, ¿no? El baile del círculo, ¿no? Se agarran de los hombros y empiezan a brincar. Sí, sí, los han visto cómo bailan. Ay, sí, muy amorosos, ¿no? No, imagínense. ¿Ustedes creen que se llevaban bien los familiares de nuestro Señor Jesucristo con los pescadores? Pues no. Judas Iscariote, que era preparado y se iba a llevar bien con los pescadores ignorantes. Judas Iscariote hablaba varios idiomas. Judas Iscariote era el único de los discípulos de nuestro Señor que era de Judá, no era de Galilea. Todos los 11 demás discípulos eran de Galilea, de esa región. El único que no era de ahí era Judas Iscariote. ¿Ustedes creen que se llevaban bien? No. Miren, les voy a mencionar rapidísimo, ¿no? Sí, denme 2 minutos, ¿no? ¿O no? ¿Les seguimos o les explico esto? Órale, pues gracias por permitirme explicar eso. Miren, por ejemplo, Simón, Pedro y Andrés, pues eran hermanos, pues se llevaban muy bien. Santiago Mayor y Juan, los hijos del trueno, quiere decir que pues también eran arregladoras de redes y también andaban ahí en Cafarnaúm, ¿no? Eran 4 que se conocían bien y pues ahí más o menos se llevaban, ¿no? Había otro que era Bartolomé, que le decían Natanael, ¿sí? Pues se conocía muy bien a Pedro, ¿no? Y ese se juntaba mucho con Felipe. Entonces, pues ya eran 6 que más o menos se llevaban bien. ¿Pero ustedes creen que eso se llevaba bien con Mateo? Si Mateo les cobraba los impuestos a los pescadores. Lo odiaban. Ay, viene el mendigo Leví. Ah, sí, porque ese es su nombre. Ay, viene el mendigo Leví, ya nos viene a cobrar los impuestos. A pagar. Órale. Tuviste una buena pesca, éntrale. Híjole, ¿no? Dice, y ese tributo se lo llevaba a Roma. De eso vivía Mateo. ¿Cómo ven?
Creen que se llevaban muy bien con Pedro, Andrés, con Santiago y Juan y Felipe y Bartolomé, que eran Natanael? Pues no. Y Judas iba a llevar bien con los ignorantes pescadores. Es como un ingeniero, ¿no? Que se llevara de cuartos con los albañiles, ¿no? Sí. Yo por eso estudié en la UNAM. Sí, ajá, sí. Pues no se llevaban bien. Sí. Simón, el cananita, el celote, ¿verdad? Pues tampoco se llevaba muy bien con ellos. ¿Por qué? Porque él tenía otras ideas revolucionarias. Andaba con los celotes, que era una agrupación que estaba en contra del gobierno romano, y eran contras, ¿no? Y siempre andaban haciendo cosas en contra del gobierno para hacerlos desatinar, ¿no? Y bueno, pues tenemos a los hermanos, bueno, no hermanos, familiares de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Santiago Menor y Judas, el llamado Tadeo, ¿no? Que significa valiente, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que ellos se sentían más importantes a nosotros? Nosotros somos familia del maestro. ¿Tú quién eres? Pescador. Bueno, hasta ahí se los dejo nada más para que se den cuenta, pues que no había muy buena hermandad, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay que conocer todo esto para que lo interpreten y lo tengan ustedes, investiguenlo. Yo les estoy ahorita diciendo, pero lo pueden buscar en internet. Sí, vean la biografía de cada uno de los discípulos y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. O sea, no estoy diciendo mentiras, pero de todas maneras no me crean. Porque maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. A mí no me crean. Yo por eso les digo al principio, pues ahí los invito a escuchar esta explicación. Los invito. Sí, es como cuando van los tocados a misa, ¿no? Si quiero voy, si no, no. Yo te invito a que escuches esta explicación. Si te parece bien, éntrale. Si no, pues investígale. Eso es importante. Sí, porque a mí también me invitaron a algunas explicaciones, las escuché y dije, no, yo investigo, yo estudio. Y entonces ya me di cuenta. Y por eso yo sí les digo que yo creo por convicción, estoy convencido. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes también estuvieran convencidos, pero no por lo que yo les diga, sino por lo que ustedes investiguen, por lo que ustedes estudien. ¿Sí? Bueno, entonces nos sigue diciendo aquí, con el tiempo más se aprecia al que critica que al que alaba. Amigo de criminales es quien roba a sus padres y alega que no ha pecado. El que mucho ambiciona provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Bueno, solo un necio confía en sus propias ideas. Entonces, pues es necio. Ahí tenemos a los presidentes, ¿no? Son renecios. ¿Sí? Llegan al poder y pues las pueden, ¿no? Tienen a su disposición todo, ¿no? Sí, y todavía hay otros que lo apoyan, ¿no? El que actúa con sabiduría saldrá bien librado. Sí, si actuamos con la sabiduría del Señor, bien, todo nos va saliendo bien. Traten de hacerlo y van a ver que así es. De veras, échenle ganas. Ustedes pónganse las baterías, como dicen, no las pilas, y van a darse cuenta de que si están con el Señor y conocen y aplican lo que aprenden de aquí, de la sabiduría del Señor, les va a salir las cosas bien. Tengan confianza en el Señor. A veces el Señor nos pone pruebas, precisamente para que entendamos, ¿no? Porque somos necios nosotros. No, yo tengo que hacer las cosas así. Así las hizo mi abuelo. Así las hizo mi padre. Así las estoy haciendo yo y así las tiene que hacer mi hijo y también mi nieto. No, sí, porque somos bien películas. No, sí, no. Somos actores en la vida. Sí, acuérdense que un actor no miente, actúa, ¿no? Y así se sienten, ¿no? Que actúan muy bien. Sí. No seas necio, mejor haz las cosas como Dios manda y te está diciendo aquí y te dice, no hagas esto porque te puede provocar un problema. Yo siempre lo he hecho así. No. Atiende la sabiduría del Señor, ¿sí? Saldrá bien librado. Al que ayuda al pobre, nada le faltará. Ahí está la fórmula. Miren, ayuden a los pobres, ayúdenlos. Oye, pues si yo soy pobre, hay otro más pobre que tú, ¿no? Pues pero si me alcanza para mí, no pongas pretextos. Ayuda al pobre. Aquí lo dice, ¿eh? Y nada te va a hacer falta. ¿A poco? Y no es magia, ¿eh? No. Es una realidad. Así es la fórmula. Pero al que le niega su ayuda, mucho se le maldecirá. Pues sí. Vas a llenarte de maldiciones si no haces tu trabajo, ¿eh?
Acuérdate que tenemos los dones del Espíritu Santo, y los tenemos que poner a trabajar. Entonces, pues, esa es la fórmula. Mira, no se te olvide este versículo 27 del capítulo 28. ¿Sí? Ayuda al pobre, al necesitado. Hay alguien, pero pues le andas ayudando al rico, le andas ayudando al importante para quedar bien y para que el día de mañana te tienda la mano y te va a atender, pero una patada, porque así son esos desgraciados, ¿no? Les ayudas y te voltean la cara cuando menos lo pienses. Entonces, pues ya lo hemos visto en otros versículos de estos consejos de los proverbios que Dios nos está dando, ¿eh? O sea, que no confíes, no confíes. Ah, sí, porque tú dices, no, pues yo, ay, lambiscón, sí, eres un lambiscón, ¿no? Te lo dije de una palabra, muy sutil, ¿no? Pero esa es la que esa es, sí, sí, no el lambiscón, ¿no? Sí, no, sí, no. Esa es la más certera, ¿no? Porque a veces tenemos que decir las cosas así, ¿no? Bueno, yo no las digo aquí porque pues trato de ser muy educado, ¿no? Sí, a lo mejor dicen, ¿es educado después de todo lo que dice? Entonces, ¿cuáles son los malos, los que no son educados? Pues son los peores. Por eso no les quise decir, lambisco, nada más, ¿verdad? Pues no, hay que, al pobre, no al rico, no al importante, no quieras quedar bien, ¿sí? Y termina este capítulo con este versículo 28, y que dice que cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Pareciera que está triunfando este presidente ruso sobre lo que está haciendo al pueblo ucraniano. Parece que está triunfando, ¿eh? Si Dios nos presta vida, vamos a ver su caída. Vamos a ver su ruina, si Dios nos lo permite. Y si no nos lo permite, no tengan duda. El malo nunca triunfa. Entonces aquí dice que se esconde, ¿no? La gente se esconde. Cuando nos llega su fin, predominan los justos. Ahí está. ¿Le va a llegar su fin? ¡Claro! Y no es una profecía mía, ¿eh? Es una profecía del Señor que nos está diciendo, hoy en la actualidad eso va a pasar, ¿eh? Entonces, estén pendientes. Desgraciadamente está muriendo mucha gente. Muchas mujeres, muchos niños. A mí me da mucha tristeza los niños, ¿no? La verdad. Digo, me da tristeza a las mujeres porque las violan y las matan, ¿no? Y pues los hombres, pues somos hombres, pues agarro las armas y lucho para defender mi país o mi familia, mis cosas, ¿no? Y a lo mejor me mataron en una de esos enfrentamientos, ¿no? Pero las mujeres, ¿sí? Y bueno, dicen, pues me voy, ya dejo el país, ¿no? Me voy a otro país que me den asilo, Polonia, Hungría, no sé, me voy a otro, no, en el camino te matan, ¿sí? Porque es un desgraciado, ¿no? Da órdenes, ¿no? De mandar misiles, ¿no? Está provocando que los otros países del mundo lo ataquen, ¿no? Para provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué? ¿Se cree un Hitler? ¿Se cree tan importante que quiere pasar a la historia como el más malvado de los malvados? ¿Qué le pasó a Hitler? Pues también se murió, no triunfó, pero hubo mucha gente que murió en el camino de su destrucción, ¿no? Y aquí muy claramente lo dice, cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. Cuando le llega a su fin, predominan los justos. ¿Le va a llegar su fin? Claro, le va a llegar su fin. Bueno, disculpen que haya terminado de esta manera, pero pues es lo que estamos viviendo. Estamos en abril del 2022 y esto está pasando ahorita, y pidámosle a Dios que ya no muera tanta gente y que se acabe esto cuanto antes, porque aunque estamos nosotros en otro continente, estamos en el occidente, estamos muy lejos, sí, y no vivimos esas consecuencias de una manera humana, sí, pidámosle a Dios que esto ya termine, porque después de la pandemia, después de la peste, sigue la guerra, que son los jinetes del apocalipsis, que siempre están cabalgando, siempre, mientras hay un ser humano, van a andar cabalgando los jinetes del apocalipsis, ¿eh? Siempre andan cabalgando. Entonces, bueno, pues ya empezó la peste, sigue la guerra, el hambre, y la muerte está continuamente presente. Que Dios te bendiga.